Cordial saludo, estimados aprendices. Hoy vamos a llevar a cabo nuestra última sesión en línea de la competencia de ejercer derechos fundamentales del trabajo. Muy complacida de todas las evidencias que ustedes han venido entregando a lo largo de este tiempo que lleva nuestra competencia pues pública para ustedes en la plataforma. He visto unas grandes participaciones en los foros. La realización de las evidencias es muy juiciosa, pero como cualquier otro instructor o como cualquier otro profesor o maestro, como quiera llamarse, lo más importante para nosotros es la adquisición de un conocimiento. Es importante cumplir una nota, por supuesto. Eh, Perdón, es importante cumplir unos parámetros dentro de nuestro proceso de formación, claro que sí, que debemos aprobar, que debemos entregar las evidencias, sí. Pero lo más importante para nosotros es que ustedes puedan tener el conocimiento que esperamos puedan adquirir a lo largo de la competencia. Es decir, desde el inicio de nuestras sesiones hablábamos y hacíamos una introducción de lo importante que es una competencia como esta en el marco de un proceso de formación para el trabajo, tal y como ustedes se encuentran realizándolo. Somos clase trabajadora en un alto porcentaje en nuestro país. Sí, porque el resto está o ya pensionado, quiere decir que ya pasó, ya caminó por este trasegar en el que nos encontramos muchos aún. Quienes están estudiando se están formando para pasar por allí. Algunos dirán, pues yo voy a ser emprendedor, voy a ser influencer, hay muchas cosas que aquí no me interesan, pero es importante que nosotros siempre tengamos herramientas, habilidades, una conciencia y ciudadanía laboral adecuadas para no solamente hacer valer nuestros derechos, sino quizás los derechos de nuestras familias, de nuestros amigos, de muchas personas que en un momento determinado puedan llegar a necesitarlo. Voy a hacer un repaso del cronograma que nosotros tenemos. Digamos que como es costumbre para mí, hago un repaso del cronograma, hacemos una revisión de lo que está en la guía de aprendizaje y hoy quiero ayudarles, quiero agilizar un poco en la presentación de un video que está como soporte para ustedes como material de apoyo formativo para que logremos entender la última de nuestras evidencias. Repasando un poco, nosotros iniciamos con un taller, lo cual nos permitió hablar un poco del contexto laboral de nuestra región, de nuestro municipio, de nuestro departamento. Pude conocer aspectos importantes de muchos departamentos y lugares de donde ustedes se encuentran. Eh, de allí, ese taller sirvió de insumo para la participación en el foro sobre las características del trabajo en el contexto local. Hubo muy buenas intervenciones, hubo unas réplicas de los compañeros, en casi todos los eventos hubo réplicas, lo cual es muy positivo porque pues nos damos a la tarea de revisar el trabajo del otro, de leer su postura, su análisis, y eso es absolutamente valioso. Luego hicimos un informe sobre el trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos del trabajo y entendimos la importancia de desarrollar un trabajo en condiciones dignas, que el trabajo decente y las condiciones dignas pues van de la mano. No sé si vieron las noticias de esta semana cuando fallecen unos mineros por allá en Cundinamarca, pero también en Marmato Caldas fallecen otros. eh, y esto lo único que nos ha mostrado en la competencia es la importancia del trabajo digno, de no trabajar en condiciones precarias, de no trabajar en la deslaboralización, que sí, muchos podríamos decir es lo que toca, es lo que hay y es a lo que se deben enfrentar o acomodar muchas personas. Pero es importante que conozcamos condiciones para poder exigir el cumplimiento, la garantía de derechos. Bueno, perdónenme porque creo que no les estoy compartiendo. Perdónenme, compañeritos, que creo que estoy aquí hablándoles y no les compartí. Vamos a ver acá. Discúlpenme, por favor, que no teníamos ese espacio. Bueno, ahora sí estamos compartiendo. Vamos al cronograma de nuevo. Taller, foro sobre características de trabajo en contexto local, informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo.
Foro sobre el convenio colectivo del trabajo y la libertad sindical. Tuvimos la oportunidad de revisar una presentación sobre el movimiento sindical en nuestro país, hablar un poquito de que se trata de un movimiento social no político que quizás en este año, que es muy coyuntural porque tenemos elecciones y demás, pues haya un poco la mezcla de todo y se observa que entonces algunos sindicatos apoyan candidaturas. Eso es un contexto diferente. Aquí lo que buscamos en el marco de nuestra competencia es tener claro y establecer que el movimiento sindical, a través de sus conquistas y sus logros sindicales, ha obtenido grandes beneficios para la clase trabajadora de nuestro país. Igualmente, revisamos la libertad sindical en el marco de lo que establece la Constitución Política de Colombia. Vimos algunas figuras como la fragmentación sindical, el paralelismo sindical, que son figuras que tienden a dividir, a dispersar la unión de la clase trabajadora. Pues existen porque todos estamos también en nuestro derecho de asociarnos, y no todos tenemos que estar en el mismo sindicato al cual se nos invita. Mm, Hablamos sobre el gráfico o hicimos un gráfico sobre la negociación colectiva, entendiendo la negociación colectiva como aquel momento o espacio de diálogo que hay entre los empleadores y los trabajadores. Es un espacio importante donde los trabajadores se presentan a través de la organización sindical a la cual se encuentran afiliados y pues negocian, obtienen beneficios. Hay otros que se les niegan, pero seguramente en la negociación colectiva siempre va a haber beneficios para el trabajador. Revisamos una infografía sobre el derecho a la huelga, entendida también esta figura jurídica importante como un momento en el que los trabajadores pueden ser escuchados. Si bien hubo una negociación, si bien un acuerdo o una convención colectiva lo veíamos, pues a veces esos acuerdos no se cumplen. Entonces hay que ir a la huelga, hay que cesar las actividades, pero hay unas condiciones para ello. Hay ciertos servicios públicos esenciales que no se pueden afectar. Hay que notificar de manera oportuna. No es que llegamos a cerrar la fábrica o a cerrar la empresa porque sí. No, hay un protocolo que se debe cumplir y se revisaron algunos hitos históricos. Importante poder conocer de allí cómo es que se venía dando este asunto en nuestro país. Incluso en un escenario universal, ¿sí? El movimiento sindical no es un asunto exclusivo de nuestro código laboral, de nuestra constitución política. Por el contrario, son movimientos aún más antiguos en el escenario internacional y que han venido tomando fuerza en nuestro escenario nacional. Revisamos el mapa mental sobre la violación de derechos del trabajo, que parecería increíble que a estas alturas de la vida tengamos que hablar de violación de derechos del trabajo, con toda la normativa que hay, con todas las instancias que hay, con organizaciones internacionales de trabajo que promueven y trabajan para esto. Permítanme reviso aquí algo, por favor. Bueno, no ha llegado nadie más. Sentí como si alguien hubiera llegado. Em, Y pudimos entonces hacer ese esquema, revisar cuáles son aquellos derechos más vulnerados, pero cuáles son las instancias a las que se puede acudir. Planteamos un foro estudio de caso, ¿sí? Para que ustedes hicieran las intervenciones que correspondían. Se trabajó sobre un cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela como un aspecto importante para revisar y entender que estas dos figuras constitucionales no solamente aplican en el ámbito laboral, que por el contrario tienen mucha fuerza y mucho eco en otros escenarios de nuestra vida cotidiana. Hay un texto argumentativo en el cual ustedes pudieron tomar una postura frente a lo que estamos viviendo en el tema del contexto laboral, las condiciones del trabajo en el mundo moderno. Bueno, hubo muchas intervenciones y muchos títulos alrededor de los textos argumentativos, lo cual fue muy positivo. El Foro Estado Social de Derecho tuvimos también la oportunidad de hacer una revisión, una presentación, donde entendíamos un poco que el Estado Social de Derecho nace en nuestra Constitución política, cómo se concibe, cómo entendemos el papel protagónico que tiene el Estado o el gobierno nacional en la vida de los ciudadanos, en las decisiones importantes. Volvemos a lo mismo, no estamos hablando de un tema político, estamos hablando de un tema de gobierno, de autoridad y de estructura del Estado, tal y como la concibe la Constitución política.
Mm, una presentación que también ustedes pudieron allí incluir. eh, la presentación es la que vamos a revisar seguidamente, es la que tiene apertura hoy, va a cerrar dentro de 8 días, de acuerdo a lo que establece la guía de aprendizaje. Vamos a pasar a la guía. Estamos en la guía 17, página 18. Vemos un poquito de zoom para que ustedes puedan tener algunas claridades. Esta presentación o esta última evidencia lo que hace es poner un sello final, un punto final a nuestra competencia. No es en vano, esto está estructuralmente muy bien diseñado, curricularmente muy bien diseñado, y es porque venimos desde conocer el contexto laboral, de conocer todas las instancias jurídicas, de conocer las dos vertientes que tiene el derecho laboral en cuanto al derecho laboral individual, el derecho laboral colectivo, y asimismo poder conocer cuáles son aquellos aspectos en los que nos movemos de manera permanente. Ahora bien, desde el contexto laboral, el rol que tiene el trabajador, el rol que nos ubica en el Estado, o sea, esa cohesión, esa relación Estado y trabajadores, pero finalmente hay que hablar de un tema que se llama el derecho de los pueblos y la solidaridad. En ese orden de ideas, eh, ya nosotros ubicados en el Estado, ya nosotros ubicados en nuestro rol de trabajadores, vamos a revisar cuál es el derecho de los pueblos, cómo nosotros participamos en esto y cómo nosotros ya conociendo muchos derechos y cómo poderlos hacer valer, tenemos que entrar a participar de ellos. La evidencia es presentación, página 18, ya lo había manifestado, tiene la siguiente introducción. El derecho de los pueblos y la solidaridad, promovido a partir de los años 80 para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos, se relaciona con derecho a la autodeterminación, derecho a la independencia económica, educación y política, derecho a la identidad cultural, derecho a la paz, derecho al entendimiento y confianza, la cooperación internacional y regional, la justicia, el uso de los avances de las ciencias y la tecnología, el medio ambiente y los derechos del consumidor. Ustedes entonces van a hacer una presentación en las diferentes herramientas digitales que tenemos para ello. ¿Qué nos están sugiriendo acá? Que podamos consultar el documento sobre activismo judicial territorial, ver algunos videos sobre los derechos de tercera generación, el derecho a la solidaridad y cambio de mentalidad. Nos invitan a revisar la visualización de la carta de un jefe piel roja al presidente de los Estados Unidos. Ya se los voy a presentar, es un video muy corto, pero es para ya como poner punto final a nuestras intervenciones. Eh, También nos sugieren que realicemos la presentación o hagamos un video donde plasmamos con creatividad todos los derechos antes mencionados. Tenemos que hacer una unión de ellos, tenemos que ser coherentes respecto a estos derechos. ¿Cómo los unimos? ¿Cómo podemos tener una presentación, un hilo conductor eh, de todos estos derechos que nos están mencionando? ¿Cómo afectan de manera positiva? ¿Cómo inciden en el derecho de los pueblos, la solidaridad y cómo podemos hablar de paz si estos derechos se respetan? Entonces, podemos hacer la presentación, podemos hacerla a través de PowerPoint, bueno, de otra herramienta digital, pero pues asimismo podríamos hacer un video haciendo la presentación. Bueno, ustedes ya son muy expertos en el manejo de todas estas herramientas para que puedan realizar este trabajo. Deberán hacer el video o la presentación y deberá tener entonces una portada, una introducción. En el cuerpo es donde damos entonces el link para el video si es que así se hizo o el link para revisar en Canva si es que se va a utilizar o seguidamente a la portada, la introducción, pues entonces poder empezar a revisar las diapositivas que se tengan. No hay límite en la extensión, ustedes deciden cuántas diapositivas quieren trabajar, si al menos una por cada uno de los derechos que aquí se mencionan o un poco más. En esto ustedes pueden ser muy amplios. Voy a pasar entonces, estimados aprendices, a que revisemos la carta que se nos sugiere,
que podamos tenerla en cuenta, tengámosla como un punto de referencia frente a lo que significa el derecho de los pueblos, lo que significa que la identidad cultural toma una gran importancia en esta clase de situaciones, que es de vital importancia el respeto por la cultura, por la idiosincrasia, por la diferencia. Entonces, en este orden de ideas, vamos a hacer la presentación del video. El gran jefe de Washington envió palabra de que desea comprar nuestra tierra. El gran jefe nos envía también palabras de amistad y buena voluntad. Apreciamos mucho esta delicadeza porque sabemos la poca falta que le hace nuestra amistad. Vamos a considerar su oferta, pues sabemos que, de no hacerlo, el hombre blanco vendrá con sus armas de fuego y tomará nuestras tierras. El gran jefe de Washington puede confiar en la palabra del gran jefe Seattle, con la misma certeza que confía en el retorno de las estaciones. Mis palabras son inmutables, como las estrellas del firmamento. ¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esta idea nos parece extraña. Si no somos dueños de la frescura del aire ni del brillo del agua, ¿cómo podrán ustedes comprarlos? Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. Cada aguja brillante de pino, cada grano de arena de las riberas de los ríos, cada gota de rocío entre las sombras de los bosques, cada claro en la arboleda y el zumbido de cada insecto son sagrados en la memoria y tradiciones de mi pueblo. La savia que recorre el cuerpo de los árboles lleva consigo los recuerdos del hombre piel roja. Los muertos del hombre blanco olvidan la tierra donde nacieron cuando emprenden su paseo por entre las estrellas. En cambio, nuestros muertos nunca pueden olvidar esta bondadosa tierra. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas. El venado, el caballo, el gran águila, todos son nuestros hermanos. Las escarpadas montañas, los húmedos prados, el calor de la piel del potro y el hombre, todos pertenecemos a la misma familia. Por esto, cuando el gran jefe blanco de Washington manda decir que desea comprar nuestra tierra, pide mucho de nosotros. El gran jefe blanco nos dice que nos reservará un lugar donde podamos vivir cómodamente. Él se convertirá en nuestro padre y nosotros en sus hijos. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar su oferta de comprar nuestra tierra. Pero eso no es fácil, ya que esta tierra es sagrada para nosotros. Esta agua cristalina que escurre por los riachuelos y corre por los ríos no es solamente agua, sino también la sangre de nuestros antepasados. Si les vendemos la tierra, ustedes deberán recordar que ella es sagrada y que los reflejos misteriosos sobre las aguas claras de los lagos hablan de acontecimientos y recuerdos de la vida de mi pueblo. El murmullo del agua de los ríos es la voz del padre de mi padre. Los ríos son nuestros hermanos. Ellos calman nuestra sed. Los ríos llevan a nuestras canoas y nos dan peces para alimentar a nuestros hijos. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deberán recordar y enseñar a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos y también los suyos, y por tanto, deberán tratar a los ríos con la misma dulzura que se trata a un hermano. Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestro modo de vida. Tanto le importa un trozo de nuestra tierra como otro cualquiera. La tierra no es su hermana, sino su enemiga, y una vez conquistada la abandona y prosigue su camino, dejando atrás la tumba de sus padres, sin importarle nada. Tanto la tumba de sus padres como los derechos de sus hijos son olvidados. Trata a su madre la tierra y a su hermano el cielo como cosas que puede comprar, saquear y vender, como si fuesen corderos o collares que intercambian por otros objetos. Su hambre insaciable devorará todo lo que hay en la tierra, y detrás suyo dejarán tan solo un desierto. Yo no entiendo.
Nuestro modo de vida es muy diferente al de ustedes. Tal vez sea porque el hombre piel roja es un salvaje y no comprende nada. No existe un lugar tranquilo en las ciudades del hombre blanco. Ni hay sitio donde escuchar cómo se abren las flores de los árboles en primavera o el movimiento de las alas de un insecto. Pero quizás también esto se deba a que soy un salvaje que no comprende bien las cosas. Soy un piel roja y nada entiendo. Nosotros preferimos el suave susurro del viento sobre la superficie del lago, así como el olor de ese mismo viento purificado por la lluvia del mediodía o perfumado por la fragancia de los pinos. El aire es algo precioso para el piel roja, ya que todos los seres comparten el mismo aliento. El animal, el árbol, el hombre, todos respiramos el mismo aire. El hombre blanco no siente el aire que respira. Como un moribundo que agoniza durante muchos días, es insensible al hedor. Si les vendemos nuestras tierras, deben recordar que el aire es precioso para nosotros, que el aire comparte su espíritu con la vida que sostiene. El viento que dio a nuestros antepasados el primer soplo de vida, también recibió de ellos su último suspiro. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deberán conservarlas sagradas, como un lugar en donde hasta el hombre blanco pueda saborear el viento perfumado por las flores de las praderas. Queremos considerar su oferta de comprar nuestras tierras. Si decidimos aceptarla, yo pondré una condición. El hombre blanco debe tratar a los animales de esta tierra como a sus hermanos. Soy un salvaje y no comprendo otro modo de vida. He visto miles de búfalos pudriéndose en las praderas, abandonados allí por el hombre blanco que les disparó desde el caballo de hierro, sin ni tan solo pararlo. Yo soy un salvaje y no comprendo cómo el humeante caballo de hierro pueda importar más que el búfalo, al que nosotros solo matamos para poder vivir. ¿Qué sería del hombre sin los animales? Si todos los animales fuesen exterminados, el hombre también perecería de una gran soledad de espíritu. Pues lo que le ocurra a los animales, pronto habrá de ocurrirle también al hombre. Todas las cosas están relacionadas entre sí. Deben de enseñarle a sus hijos que el suelo que pisan son las cenizas de nuestros antepasados. Es necesario que enseñen a sus hijos lo que nuestros hijos ya saben, que la tierra es nuestra madre. Todo lo que ocurra a la tierra le ocurrirá también a los hijos de la tierra. Esto es lo que sabemos. La tierra no pertenece al hombre. Es el hombre el que pertenece a la tierra. Esto es lo que sabemos. Todas las cosas están ligadas como la sangre que une a una familia. El hombre no ha tejido la red que es la vida. Solo es un hilo más de la trama. Lo que hace con la trama, se lo está haciendo a sí mismo. Nuestros hijos han visto cómo sus padres eran humillados mientras defendían su tierra. Nuestros guerreros han sentido vergüenza y ahora pasan sus días ociosos mientras contaminan sus cuerpos con comida dulce y agua de fuego. Importa poco dónde pasaremos el resto de nuestros días. No son demasiados. Ni siquiera el hombre blanco, cuyo Dios pasea y habla con él de amigo a amigo, quedará exento del destino común. Sabemos una cosa que quizás el hombre blanco tal vez descubra algún día. El Dios nuestro y el de ustedes es el mismo Dios. Ustedes creen que Dios les pertenece, de la misma manera que desean que nuestras tierras les pertenezcan, pero no es así. Él es el Dios de todos los hombres, y su compasión se extiende por igual entre los pieles rojas y los caras pálidas. Esta tierra es preciosa, y despreciarla es despreciar a su creador y se provocaría su ira. También los blancos se extinguirán, quizás antes que todas las otras tribus. Ustedes caminan hacia su destrucción rodeados de gloria, inspirados por la fuerza del Dios que los trajo a esta tierra y que por algún designio especial les dio dominio sobre ella y sobre el piel roja.
¿Dónde está el matorral? Destruido. ¿Dónde está el águila? Desapareció. Es el final de la vida y el inicio de la supervivencia. Contamos Bueno, con más de 2 millones de usuarios que pueden vamos a comprar en tu cerrar aquí negocio. entonces. Estimados aprendices, creo que esta reflexión pues es fundamental para el desarrollo de nuestra evidencia, por supuesto, pero pues también debería ser una reflexión para que cada uno de nosotros volvamos al inicio, a la génesis, a lo básico, a valorar, agradecer el cada día, el espacio en donde nos encontramos ubicados. No es solamente el correr, la preocupación, la necesidad, la falta de muchas cosas, es poder reconocer lo mucho que sí tenemos como pueblos, lo mucho que sí tenemos. Revisemos cómo en esta carta hay un pueblo que valora todo, valora su tierra, valora el agua, valora el aire, valora todo. Nosotros también lo tenemos todo, muy seguramente muchos en unos sectores más privilegiados que otros, pero ya no valoramos tanto, ya corremos demasiado, ya no nos hemos detenido a pensar cuáles son los derechos que tienen nuestros pueblos, las personas, y que va más allá de simplemente adquirir una riqueza necesaria para vivir, tener un ingreso necesario para vivir, pero es una reflexión un poco más profunda. Quiero decirles que lamenté muchísimo que no pudiéramos coincidir en nuestros horarios, en nuestros tiempos. Tan solo tuve el acompañamiento de Sergio en una de las primeras sesiones. En realidad, estos espacios se enriquecen cuando podemos interactuar, cuando podemos escucharnos, cuando podemos opinar, cuando opinamos desde la diferencia o cuando coincidimos en nuestras opiniones y demás, pero pues digamos, un poco difícil. La virtualidad tiene tantas bondades como limitaciones, si se quiere. Puede haber muchas bondades porque en cualquier momento ustedes revisan la grabación, presentan la evidencia, avanzan y lo logramos, pero pues también hay ciertas limitaciones en que se nos rompe esta posibilidad que tenemos de interactuar y de conocernos un poco más como instructor y aprendices. Les deseo lo mejor. Gracias por su interés en siempre participar, en entregar las evidencias. Les felicito por tener un bonito proceso de formación, el cual ya están culminando. Y bueno, estaré para ustedes en lo que pueda servirles. Eh, un abrazo fuerte y que terminen muy bien esta y las demás competencias que tengan en su fase. Cordial saludo.